Buenos días. En el siguiente video les voy a hacer una corta explicación de lo que se pretende con la guía número 6 de trigonometría, que hace referencia a las gráficas de las funciones trigonométricas. Recordemos que en la guía anterior las funciones trigonométricas se habían definido, pues bueno, las tres funciones fundamentales o las más usadas, que son la función seno, la función coseno y la función tangente a partir del triángulo rectángulo. Recordemos que en el triángulo rectángulo se puede referenciar al seno como el cateto opuesto al ángulo que yo estoy calculando sobre la hipotenusa. En el coseno, entonces en el coseno lo definimos como, un momento, en el coseno lo definimos, en el coseno lo definimos como, entonces en el coseno se define como cateto adyacente al ángulo que estoy calculando sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Y para la tangente, pues haciendo lo propio, para la tangente igual, se tiene que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos las funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Pero cuando yo quiero generar todos los ángulos que pues son los ángulos más usados, entonces tenemos una tabla como esta. ¿Listo? Entonces tenemos seno de algunos ángulos de referencia. Entonces los tengo, ahí están trazados o están descritos en radianes. Recordemos que también puedo escribir o calcular esos ángulos usando los grados. Entonces, ¿cómo sería a partir de grados? Entonces, acá sería para 0 grados. Recordemos que pi sextos es 30 grados. Pi tercios es 60 grados. Pi medios es 90 grados. 2 pi tercios es 120 grados. 5 pi sextos es acá tendríamos en pi es 180 grados, ya nos devolvemos al pi sextos. Pi es 180 grados. Entonces acá tendría, este sería 150 grados, que aquí lo estoy midiendo de a 30 grados. 7 pi sextos, que sería 210 grados. 4 pi tercios, que sería 240 grados. Y 3 pi medios, que sería 270 grados. Y aquí tendríamos 300 grados, 330 grados y 2 pi, que es equivalente a 360 grados. Y recordamos que aquí además tendría que hacer o agregar en medio de estos dos, por ejemplo, tendría que agregar el ángulo de 45 grados. Entonces el ángulo de 45 grados, que es pi cuartos, para que la gráfica pues me quede bien calculada, que es igual a 45 grados. Y así sucesivamente agregar los intermedios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ya tengo los ángulos que yo quiero calcular. Ahora lo que voy a hacer es trazar cada uno de ellos. ¿Cómo lo hago? Entonces acá tendría que ubicar, por ejemplo, digamos que este punto que yo estoy ubicando acá, lo voy a llamar punto 8, lo voy a llamar 2 pi. ¿Listo? Entonces este va a ser mi punto 2 pi. O sea que
como 2 pi es en, digámoslo en 16. 2 pi es 16. Entonces, la mitad, que sería pi medios, o sea, la mitad quedaría aquí, que sería pi. Entonces, acá yo agrego el valor pi. ¿Listo? Entonces, este 8 para mí va a ser el pi. ¿Listo? Y entonces acá en 4 sería pi medios. Pi medios. Acá quedaría pi medios. ¿Mm? Vamos a ampliarlo un poquito para que no nos va a quedar tan chiquito. Y el doble de 12, que sería 24. ¿Listo? Entonces acá voy a, esto es para que la gráfica no me va a quedar tan pequeña. ¿Listo? Aquí se supone que el pi lo voy a dividir en tercios. O sea, acá quedaría aquí quedaría pi sextos. Entonces, bueno, voy acá, pues tendríamos 2, 4, 6. Aquí tendríamos 3 pi medios. ¿Sí? Entonces, como que hice la división en medios. Estos son van a ser, pues, digamos, mis puntos de referencia. Voy a poner acá abajito. Bueno, aquí estos los voy a dejar arriba. Ya van a ver por qué uno los voy a dejar arriba y los otros abajo para que no se me vayan a cruzar mucho con las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tenemos 90 grados. ¿Mm? Y aquí tendríamos 30 y aquí 60. Entonces, aquí voy a poner el ángulo de 30 grados, que el ángulo de 30 grados ya dijimos que era igual a pi sextos. Esto estoy haciendo para ubicar la notación de las medias. Entonces, estos en radianes. Esto sería pi sextos y ese señor sería pi tercios. ¿Por qué? Pues 30, 60, 90 grados y así sucesivamente. O sea, digamos que cada uno de estos puntos y aquí como en la mitad va a quedar pi cuartos, porque es la mitad de la media pi medios. Entonces, voy a poner acá pi cuartos. Entonces, ese señor va a ser pi cuartos, así sucesivamente. Digamos que para mí en esta gráfica, en esta recta numérica, voy a usar 12 cuadritos para ubicar el pi y 24 cuadritos de la hoja de papel milimetrado para ubicar el 2pi. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que voy a hacer que entonces ahí ya tendríamos los puntos y voy a ubicar, digamos que mi unidad va a ser los mismos 8, digamos que mi unidad va a ser mi 1, gigante y negrito. Lo voy a poner acá. Mi 1 va a quedar aquí, a 10 cuadritos. Recordemos que estos números son como los cuadritos que estoy usando en mi gráfica. ¿Listo? Es que uno lo va a poner a, digamos, a 5 cuadritos para que quede proporcionado. Si estoy diciendo que pi tiene 12 cuadritos, es 3,1416. Más o menos, pues voy a hacer una proporción y uno quedaría a una unidad, a 4 cuadritos.
Entonces ahora ya sé que el seno de 30, yo voy y lo calculo en la calculadora, pero pues en este caso como no tengo calculadora, lo voy a hacer directamente con el programa. Este programa se llama GeoGebra, de 30 grados. Entonces seno de 30 grados, o sea, de pi sextos, ya dijimos acá, seno de 30 grados, que es pi sextos, es igual a 0.5. Entonces, si aquí está el 1, ¿dónde estaría mi 0.5? Mi 0.5 estaría en este punto. Entonces voy a ubicar un punto ahí. Ubico un punto ahí. ¿Listo? Ahora voy a calcular seno de 60 grados. Bueno, primero voy a calcular el seno de 45 grados. 0.71. ¿Listo? Entonces, tengo que calcular dónde quedaría 0.71. Entonces acá 0.5, 0.6, 0.7. O sea que 0.71 quedaría más o menos por aquí. Estamos calculando el de 45 grados, que es pi cuartos. Entonces quedaría acá. Digamos. Ahora voy a calcular seno de 60 grados. Eso lo pueden hacer pues ustedes en una calculadora. 0.5, 0.8. Más o menos acá. Y seno de 90 grados, que es pi medios. Seno de 90 grados me quedaría igual a 1. Entonces, aquí en seno de 90 grados pongo el valor de 1. ¿Listo? Entonces, ahora lo siguiente que hago es, voy a trazar... Entonces, seno de 0, que nos dio igual, entonces no hemos calculado seno de 0. Seno de 0 nos da igual a 0. Entonces, acá voy a tener un puntico. ¿Listo? Entonces voy a trazar pedacitos, digamos que no. Voy a trazarlo con segmentos porque yo en este caso no tengo el curvígrafo, pues para que quede un poquito más curvo, ustedes pueden usar el curvígrafo. ¿Listo? Lo siguiente que hago es calcular los otros puntos. Entonces voy a calcular, ya íbamos en 90, entonces voy a calcular seno de 120 grados, que sería el siguiente punto. De 120 grados es 0.78, entonces si aquí está pi tercios, aquí quedaría el siguiente punto, o sea, 2 cuadritos más adelante. Entonces ubico el punto, me quedaría más o menos en espejo. Voy a calcular el seno de 150 grados y de 180 grados, que son los puntos que continúan. 150 es 0.5, 150 quedaría acá. Entonces, 0.5 y seno de 180 grados de 180 grados, que es 0. Entonces, acá. Entonces yo vuelvo a hacer, digamos, en este caso lo voy a tener que hacer con segmentos porque pues no tengo.
No tengo un curvígrafo como tal en la aplicación. Pero si ustedes ven, pues se va viendo la gráfica. Listo, entonces seguiría con seno de 210 grados. Voy a calcular la calculadora cuánto me da. Seno de 210 grados. Menos 0.5, entonces estaría por la parte negativa. Recordemos que uno está aquí, uno estaría aquí. Seno de 240 grados es igual a menos 0.87. Y el seno de 240 grados es 0.87. Y el seno de 270 grados, que sería 3 pi medios, es menos 1. ¿Listo? Seguimos con el seno de 300 grados, que sería menos 0.87, quedaría por acá. El seno de 330 grados, que es 0.5, ¿sí? Y el seno de 360 grados, que esperaríamos nos dé 0. Efectivamente nos da 0. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos las como la gráfica, un boceto, porque ahí dice trace un boceto de la gráfica. Básicamente lo que yo estoy haciendo es trazar un boceto de la gráfica. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es lo que tienen que hacer en su cuaderno. Bueno, si ustedes tienen el curvígrafo, esto les va a quedar un poquito más curvo, pues porque en mi caso yo lo estoy haciendo con rectas. Y pues si trazara más puntos, al trazar más puntos, pues obviamente me va a quedar un poco menos curvo. Por ejemplo, si yo trazara el punto, digamos, si ustedes ven, aquí yo no tracé el punto de la mitad, o sea, el punto de pi cuartos, que sería en este caso 3 pi cuartos. Serían pi cuartos, 2 pi cuartos, aquí serían 3 pi cuartos y aquí serían 5 pi cuartos, que quedaría por acá. Quedaría por acá. El punto quedaría por aquí. Entonces, si yo lo trazo, si yo aumento la cantidad de puntos, pues obviamente la gráfica va a quedar mucho más similar a los valores reales. La variación que se presenta aquí no es la misma variación que se presenta acá, entonces vamos a hacer la corrección para calcular el punto que queda acá en la mitad. Digamos que eso es como un espejito acá. Y trazo las rectas. Si yo a esas rectas a esos segmentos, esos pedacitos de recta, les agrego más puntos. Al agregarle más puntos, pues obviamente al agregarle más puntos, pues obviamente la gráfica va a quedar un poco pues más curva. ¿Listo? Entonces, ese sería el trazo de la función seno. Entonces, aquí tendríamos en el plano la función seno de x. Así. Esta sería mi función seno de x. Entonces, luego de haber trazado
la función. ¿Qué es lo que me pide en el papel milimetrado? Recordemos que aquí lo que tengo básicamente es mi papel milimetrado y tengo que hacer pues como las medidas. Recordemos que aquí a, a 2 cuadritos tendría yo el punto 0.5. Vamos, para ubicar cada uno de los cuadritos. En este punto tendría el punto menos 0.5 y en este punto tendría el valor menos 1. Eso es importante que lo grafiquen en su plano cartesiano, en su hoja de papel milimetrado. Digamos que esta es mi hoja de papel milimetrado, yo lo que estoy haciendo es agregando los puntos. Y aquí estaría pi sextos, aquí en este punto quedaría pi cuartos, no sabía, desapareció ahí. Aquí quedaría pi cuartos, acá haría pi tercios, pi medios, y las demás medidas que tengo en el plano. Recuerden que lo que hice fue pasar estas medidas, entonces aquí quería pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, 3 pi tercios, 5 pi sextos, pi, y así sucesivamente. Que no lo quiero hacer con pi, profe, porque me confundo. Entonces escribes 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados. Acá quedarían 210 grados, 240 grados, 270 grados, 300 grados, 330 y 360 grados. ¿Listo? Entonces yo lo puedo escribir con pi o lo puedo escribir con grados, pero básicamente los pi los uso pues porque son los más usados dentro del sistema de representación de las funciones trigonométricas. Uso más los radianes que los grados. Lo hice aquí para calcularlo con grados porque es mucho más fácil en la calculadora hacer ese cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que me pide después de trazar la gráfica? Entonces, reconstruir el proceso de trazado de las gráficas de seno, coseno y tangente en el papel milimetrado. Básicamente lo que deben hacer es llenar estos valores. Entonces, recordemos que aquí nos dio 0, seno de 30 grados, ¿cuánto nos dio? Entonces voy y reviso. Seno de 30 grados nos dio 0.5, entonces seno de 30 grados es 0.5. Es 0.5. Seno de pi cuartos a pi cuartos es 45 grados. 0.71. 0.71. Seno de 60 grados es 0.87. Si vamos acá, 0.87. Seno de 90 es 1. Seno de 90 es 1. Y aquí se vuelve a repetir. Digamos que aquí no están las otras medidas de los 45 grados, o sea, las intermedias, pero pues no hay, podría no escribirlas también. Entonces acá me quedaría 0.5, acá 0.87, porque recordemos es 150 grados, y 0. ¿Listo? Que me quedaría menos 0.5, que fue lo que nos dio negativo, menos 0.87 y menos 1, que son las medidas que tracé. La siguiente sería menos 0.87, menos 0.71, perdón, menos 0.5, 71 es la intermedia de 45 grados, y 1, y 0, perdón, porque vuelvo al 0. O sea, volví a este punto. Y ahí lo que hice fue construir la gráfica en el papel milimetrado y luego también simultáneamente a eso llenar la tabla, que es el segundo punto. Recuerden que por cada una de las gráficas que construyan deben usar una hoja de papel milimetrado. Si resulta que no tengo más hojas, profe, porque es que pues la situación está difícil, pues simplemente cuando las tracen deben usar colores diferentes, amarillo, rojo y azul, o rojo, azul y verde. ¿Para qué? Pues para que las gráficas se diferencien. Y deben decir, bueno,
Aquí voy a trabajar mi gráfica. Voy a trabajar mi gráfica seno de color, la voy a pintar toda de color rojo. Entonces, uy, perdón, no se trazó el que era. Entonces voy a seleccionar la recta. Digamos acá lo estoy haciendo, este es mi papel milimetrado. Entonces yo estoy diciendo que esas rectas para mí van a ser rojas y que mi función seno va a ser de color rojo. Entonces mi función seno todo va de color rojo. Y que mi función coseno va a ser de color azul y que mi función tangente va a ser de color verde. Entonces, eso es importante, pues si no tenemos más recursos, pues para poder usar al menos una de las hojas de papel milimetrado. ¿Por qué lo hago en una hoja de papel milimetrado y no en una hoja de papel cuadriculado? Porque si ven, el papel milimetrado tiene muchos más cuadritos y sus unidades son mucho más fáciles de identificar. Entonces, fácilmente puedo identificar o decir o determinar las unidades más fácilmente y pues no tengo que usar tanto la regla. Recordemos que esas se pueden unir a mano alzada, pues obviamente si yo tengo muy buen pulso, las voy uniendo a mano alzada y me van a quedar curvitas. En este caso nos quedaron rectas, pues porque estoy usando pues un programa y tendría que tener más puntos para que se viera más curva la función. ¿Listo? Entonces tenemos esta función. Y pues este es el bosquejo que yo construí en mi hoja de papel milimetrado. La identifiqué con rojo por si no tengo sino una sola hoja, pues le pongo un color a cada una y si no, pues le hago el lápiz y pongo una hoja para cada función trigonométrica. Listo, la siguiente parte es llenar las tablas o completar las tablas, indispensable la calculadora. ¿Sí? Si tenemos una científica, pues muy bien, si solo tenemos la del el celular, pues intentar que trabajemos en una aplicación que me permita o que me facilite el manejo. ¿Listo? Entonces, después me empiezan, bueno, vuelvo a hacer lo mismo con la función coseno y con la función tangente, ubico los puntos, los uno con un curvitas, y ahí tendría las tres gráficas y llenaría simultáneamente las tres tablas. Ahora me dicen determinar en cada una de las gráficas de la función las siguientes características. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de la función? Entonces vamos a hacer esto con ¿listo? Entonces vamos a determinar cuál es el mínimo, el máximo y cuál es el mínimo. Entonces vamos acá a la función. El máximo es el valor máximo que toma los números enteros. Entonces, el valor que toma máximo en los números es el valor 1. Recordemos que estos son números que determinan la cantidad de cuadritos, pero mi valor máximo es 1. ¿Y cuál sería mi valor mínimo? Entonces voy a, en la recta numérica, ¿cuál es mi valor mínimo? Entonces acá tengo 1, 0.5, bueno, todos los valores intermedios, menos 5 y tengo menos 1. Como a partir de menos 1 no hay nada graficado, o sea, por abajo de menos 1 no hay nada, entonces mi valor mínimo es menos 1. ¿Listo? Ah, profe, pero es que resulta que aquí me dio más grande, más grande, más grande. Y sigue, sigue y sigue creciendo. Ah, entonces su valor máximo es infinito. O profe, mire, es que sigue decreciendo y decreciendo y decreciendo. Ah, su valor mínimo es menos infinito. Eso quiere decir, pues digamos, en ese primer punto. El siguiente punto me dice, ¿la función es periódica? Si lo es, en su periodo, es decir, cada cuánto se repite la forma. Entonces, si yo periódica es esto que tenemos aquí que se vuelve a repetir. Entonces, aquí subió, bajó, bajó aún más y volvió a subir. ¿Qué va a pasar aquí con los siguientes puntos? Con los siguientes puntos se va a seguir repitiendo el mismo trazado. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí sube, baja y llega a un punto neutro.
y aquí se vuelve a repetir. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo la voy a tener el periodo de mi función. El periodo es cada cuánto se repite. El periodo de esta función, el periodo de la función seno de x, o seno de, pues, el seno de la función del ángulo que estén determinando ustedes, yo le puse x, es cada 2pi. ¿Por qué 2pi? Ah, profe, porque, no sé. Entonces, ¿por qué digo que es 2pi? Porque tengo que sube la función hasta pi medios, baja hasta pi, pues sigue descendiendo de hasta 3 pi medios y vuelve a ascender en 2pi. Y cuando yo llego aquí, vuelve a repetirse lo mismo. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera un espejo entre 3 pi sextos y el ángulo de 390 grados. Entonces, para eso lo puedo calcular. Seno de 390 grados, que sería el ángulo siguiente. Recordemos que nos daría 0.5. Se vuelve a repetir la función. ¿Por qué? Porque resulta que esto está construido a partir de una circunferencia. La circunferencia unitaria, entonces la circunferencia es esta y mi radio va hasta acá. ¿Ok? Okay. Entonces, mi radio es la cantidad, el tamaño de la función. Entonces, voy a hacer la circunferencia, tengo concentro en este y punto acá. Entonces, resulta que yo tengo los grados. Voy a calcular acá, acá y digamos. Entonces voy a decirle aquí, acá y que me haga un ángulo de 30 grados. Entonces, bien, ahí está el ángulo. Mi ángulo sería este. ¿Listo? Ahí están identificando dónde queda el ángulo. Ahora, por ejemplo, tengo el ángulo con base aquí y lo voy a hacer a 90 grados. Entonces el ángulo de 90 grados queda aquí. Entonces queda acá. Ese sería mi ángulo de 90 grados. Y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a calcular el ángulo de 210 grados. Entonces, esta es mi base donde parto el ángulo 0 y la voy a calcular a 210 grados. Bien, entonces acá quedaría mi ángulo de 210 grados. Acá quedaría mi punto 210 grados. ¿Listo? Entonces, básicamente estas medidas que yo estoy tomando son las medidas de esto que estoy reconstruyendo acá. Entonces voy trazando acá. Y si yo, pues de pura casualidad, quiero calcular el ángulo, por ejemplo, el de 390, que es el ángulo que continuaría después de 360, nos quedaría otra vez aquí. Si ustedes ven, se vuelve a recalcular en este punto. ¿Listo? Por ejemplo, yo le quito ese punto. Voy a quitar el punto. Y voy a calcular el ángulo. Si ven, ahorita se va a trazar nuevamente ahí en ese punto que yo puse. Voy a calcular el 390 grados. Ustedes ven, inmediatamente se traza el punto en donde estaban los 30 grados y así va a seguir pasando cada vez que yo siga recorriendo la circunferencia. Por eso se dice que la función seno tiene periodo, perdón, 2pi. Entonces tengo que ver cada cuánto se repite. Ah, no, profe, que la mía no es una onda así, sino una onda así y así y así. Entonces tengo que ver cada cuánto se repite, si es cada pi medios, cada pi, cada 2pi, cada cuánto se repite. Y eso se ve a través de la gráfica. Entonces la función es una función periódica y tiene un periodo de 2pi.
Entonces, la función es par o impar. ¿Cómo sé si la función es par o impar? Entonces voy a poner digamos una recta aquí roja. Voy a trazar acá una recta rojita. De este punto hasta 1. Y voy a decir que esta recta rojita listo, entonces tengo mi recta rojita. Ahora resulta que tengo que ver qué pasa aquí de para atrás, o sea, qué pasa cuando yo sigo construyendo hacia abajo. Entonces, si sigo construyendo hacia abajo, recuerden que esta sería positiva, la que va hacia abajo quedaría negativa. Entonces, me quedaría por acá, por acá, por aquí y por aquí. Les voy a unir los punticos. Digamos que estoy viendo qué pasa, o sea, para los valores negativos de la gráfica. Entonces, vea, como aquí se ve hacia arriba y aquí se ve hacia abajo. Entonces, es como si tú te estuvieras viendo en un espejo inverso. Espejo inverso es, o por ejemplo, cuando te des la cuchara por la parte curva. Cuando yo me veo por la parte de adentro de la cuchara, me veo al contrario. Como en esta función, este es mi punto de referencia, este es mi espejo, y aquí estoy viéndolo hacia arriba, y acá estoy viéndolo al contrario, se dice que es una función impar. Entonces, debo determinar que en este caso, la función es una, entonces acá, estoy escribiendo todo, lo estoy escribiendo todo aquí. Entonces, aquí tengo que determinar que es una función impar. Profe, pero bueno, aquí nos explicó cómo se determina una función impar, pero ¿cómo sé si es una función, impar? ¿Y cómo sé si es una función par? Si yo trazo esta curva y aquí vuelve a pasar lo mismo, o sea, no coge hacia abajo la gráfica, sino coge hacia arriba y se ve igualita a un lado y al otro de mi eje de referencia, que es el punto 0,0, entonces se dice que es una función par. Si no tienen los mismos comportamientos ni con los valores iguales, ni inversos, pues se dice que no es que su función no es ni par ni impar. ¿Y en qué punto en la función es igual a 0? Pues tengo que identificar los puntos. Entonces voy a identificar los puntos, los voy a identificar con un color verde. ¿En qué punto de la función es igual a 0? Mire, aquí en este punto verde que es el punto 0, 0, o sea, en el ángulo 0, en este punto que es el punto pi, este punto que es el punto pi, es el otro punto 0. ¿Cuáles serían más? Entonces voy, muevo la gráfica. Mira, acá está el otro punto 0 en 2pi. Entonces es 0 en 0, en pi y en 2pi. O hablándolo en grados. En el grado 0, en el grado 180 grados y en el grado 360. Entonces eso es lo que tengo que decir. Entonces acá escribo. La función, eso lo pueden escribir también en el papel milimetrado y enviarme la foto del papel milimetrado. La función es 0 en los puntos en 0, en pi y en 2pi. ¿Listo? Entonces ya ahí he contestado pues las preguntas de la función C. Ahora, dice que a partir de los 4 cuadrantes, entonces, ¿cuáles son los 4 cuadrantes en el plano? Entonces tendríamos que el primer cuadrante iría de 0 a 90 grados. Ya, voy a trazar los cuadrantes. Voy a trazar las rectas de los cuadrantes. Entonces, de 0 a 90 grados va un cuadrante.
de 90 a 180 va a otro cuadrante, de 180 a 270 va a otro cuadrante y de 270 a 360 grados va el otro cuadrante. Entonces, otro cuadrante. Aquí va el otro cuadrante. Entonces ya tendríamos 4 cuadrantes. Ah, profe, pero ¿por qué los cuadrantes son así? Entonces es sencillo. Los cuadrantes son así porque tendríamos el comportamiento del plano cartesiano. Entonces, si yo cojo y divido el círculo al dividirlo por los ángulos me queda dividido en 4 partes. Esta sería una, esta sería otra, otra y otra. Entonces aquí quedaría 90 grados, acá 180, aquí 270 y aquí 360 grados. Y cuando yo complete los 360 grados se vuelven a repetir los cuadrantes, es decir, tendría en total 4 cuadrantes. Entonces fácilmente pues lo puedo graficar. Voy a quitar estas recticas de aquí para que no nos genere problema. Voy a trazar esa circunferencia que trazamos aquí como aparece en las gráficas iniciales, para que tengan tenemos este, y es como mi punto de referencia, más o menos aquí quedaría el 1. Entonces, al hacer eso, tengo los 4 cuadrantes. Entonces, me están preguntando qué pasa en cada uno de estos cuadrantes, qué pasa con la gráfica acá, qué pasa con la gráfica acá, qué pasa con la gráfica acá y qué pasa con la gráfica en el último cuadrante. Entonces voy a achicar un poquito para que la podamos ver toda. Entonces tendríamos, esta sería toda mi gráfica. Entonces, ¿qué pasa en el primer cuadrante? Entonces, en el primer cuadrante, la variación de X, ¿de dónde a dónde va X? Entonces, miro, ¿de dónde a dónde va X? Recuerden que el eje X es el eje horizontal. Entonces, va de 0 a 90 grados. Entonces, escribo que el eje X en la función, digamos acá estoy trabajando con la función seno, esto se debe llenar para cada uno de los valores. La función seno iría de 0 a 90 grados o de 0 a pi medios, como lo quieran poner, como decían escribir. El comportamiento de la función. Entonces, ¿qué comportamiento de la función tiene? Entonces, el comportamiento se mide si es creciente, decreciente o se mantiene constante. Entonces, en este caso, de 0 a 90 grados es creciente. Entonces, es una función creciente. ¿Y entre qué valores va a variar? Estos valores son los valores de y. Entonces, ¿entre qué valores va a variar ese cuadrante? Entonces, los valores de la función son de 0 a 1. Entonces, acá escribo, va a variar de 0 a 1. ¿Listo? Entonces, el segundo cuadrante iría de 90 grados a 180 grados, que sería este punto de 90 grados a 180 grados. ¿Cómo se comporta la función? Entonces, en este caso, como la función empieza en un valor alto y decae, entonces dice que es decreciente. Entonces, acá sería decreciente. Entonces, decreciente. ¿Y entre qué valores decrece? Entonces, ¿dónde empieza a decrecer? ¿Entre qué valores varía la función? Entonces, es donde inicia y donde termina la función. Inicia en 1 y finaliza en 0. Entonces, inicia en 1 y finaliza en 0. ¿Listo? Entonces, el siguiente cuadrante, ¿dónde empieza y dónde termina? 180 y finaliza en 3 pi medios, que ya dijimos que es 270 grados. Entonces, de 180 grados a 270 grados. Entonces, voy a ver cómo es el comportamiento de la función. Aquí está en un valor que es 0 y llega hasta menos 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que como inicia en un valor alto y llega a un valor aún más bajo, se dice que es una función decreciente.
creciente. ¿Y entre qué valores varía? Nuevamente varía entre los valores de 0 a -1. Entonces, va de 0 hasta -1. De 0 hasta -1. Y en la última que iría de 270 grados a 360 grados. ¿Listo? Entonces, de 270 grados a 360 grados. ¿Cómo se comporta la función? Entonces, vamos a ver cómo se comporta la función. Inicia en -1 y finaliza en 0. Como -1 es menor que 0, entonces se dice que inicia en un valor bajo y finaliza en un valor más grande. Entonces, es creciente. Y bueno, ¿y qué valores toma en esa parte que es creciente? Entonces vamos a ver qué valores toma. Inicia en -1 y finaliza en 0. Entonces yo digo inicia en -1 y va hasta el valor 0. ¿Listo? Entonces es como decir, esto lo podemos notar a través de también de intervalos, usando intervalos, que eso es un tema que se va a ver más adelante, que inicia en 0 y finaliza en 1. Acá inicia en 1. Esos paréntesis cuadrados quieren decir que inicia en ese valor y finaliza en ese valor. O sea, va hasta ese valor. Acá lo mismo, pues, uso esos paréntesis cuadrados para decir que esos valores están incluidos, como para no escribir estos paréntesis. Entonces acá puedo escribir -1. Listo. Entonces acá quedaría lo mismo. Cierro paréntesis cuadrado. De hasta 0. Entonces aquí quedarían esos valores. Entonces ahí ya responderíamos, por ejemplo, en este caso estaríamos respondiendo la tabla del seno. Lo mismo se debe hacer con la gráfica del coseno y del tangente. Entonces acá me están explicando que cuando yo tengo la circunferencia unitaria de 0 a 90 grados va el primer cuadrante, de 90 a 180 va el segundo cuadrante, de 180 a 270 el tercer cuadrante y de 270 a 360 grados el cuarto cuadrante y bueno, y ahí se vuelve a repetir porque estamos hablando de una circunferencia. Recordemos que esta circunferencia que estamos trazando acá es una circunferencia unitaria. ¿Listo, chicos? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Las preguntas recuerden realizarlas a través del interno. Muchas gracias y feliz tarde.